No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Lacey Stoltz. Hacía tiempo que John Grisham quería rescatar al personaje estrella de su novela El Soborno, pues es la protagonista de una de las más interesantes propuestas de los últimos años, La lista del juez. Como nuestra culta audiencia sabe, John Grisham es el rey del thriller en Estados Unidos y sus libros se convierten en interesantes adaptaciones cinematográficas como las sobresalientes El cliente o El jurado y otras notables como El informe Pelícano o La tapadera. En esta ocasión, La lista del juez, editado por Plaza y Janés, cumple las expectativas ofreciéndonos tramas de intriga muy interesantes hasta el final, con la habilidad que tiene Grisham para entretener y sorprender, con giros argumentales y sacar el lado humano de los protagonistas, donde vemos la determinación y la valentía de algunos de ellos, sus dramas personales llenos de claroscuros, como esa peculiar y bonita relación de Lacey y su hermano Herman, en el que se percibe el lado fraternal de la familia a pesar de las sacadas de quicio de su hermano. E incluso el tema de la fe, desde un punto de vista positivo o negativo, según la relación que tienen con Dios alguno de sus personajes. El argumento gira en torno a una esforzada ciudadana que piensa que un juez en ejercicio mató a su padre, pero no tiene pruebas, pero sí tiene el móvil de un posible delito, en lo que parece una simple intuición. De ahí que la editorial lance esta acertada pregunta: ¿y si un asesino en serie buscado durante más de 20 años fuera un juez en ejercicio? La novela en cuestión, La lista del juez, junto a Los guardianes, podemos decir que es una de las mejores novelas que me he leído de este autor en los últimos años. Me quedo con este elogio de una de las protagonistas a su padre mientras le enseña a Lacey una de las fotos de su padre como profesor universitario. Era una leyenda. Lo querían. A mi padre le gustaba mucho dar clases y también le gustaba el método socrático de enseñanza, por el que escogía a un alumno al azar y le pedía que expusiera un caso delante de la clase. Mi padre leía mucho y eran miembros activos de una iglesia rural. Era un gran hombre. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la muerte de Robert Redford, nosotros aprovechamos esta oportunidad para hablar de esta figura, un gran director recordado por la película Gente Corriente, por El río de la vida, por El hombre que susurraba a los caballos, un grandísimo actor al que recordamos por Descalzos por el parque o Los 3 días del cóndor, y sobre todo que hizo pareja con nada más y nada menos que Paul Newman,
lo recordamos por Dos hombres y un destino y sobre todo por El golpe, una obra maestra de George Roy Hill. Además, Robert Redford creó un festival de cine independiente que se titulaba Sundance, ese festival de Sundance del que han salido tantos y tantos grandes directores y que ha servido para potenciar el talento de muchos directores también españoles. Así que descanse en paz la indiscutible estrella Robert Redford, un actor que nos maravilló a todos durante años. Comenzamos. Y comenzamos hablándoles de los estrenos de esta semana. Fundamentalmente les hablaremos de la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio. Por otra parte, también les recomendamos una cinta francesa, Los lazos que nos unen. Por otra parte, el cine de animación esta semana hace acto de presencia en varias ocasiones. Les aconsejamos que no se pierdan nuestras secciones habituales, como la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos tendrá preparada alguna que otra sorpresa. Las impresionantes e interesantes siempre reflexiones de nuestro amigo Antonio Rubio Plo y, por supuesto, en nuestra sección de Clasinmanía no pueden perderse a Irene de Alba. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega nada más y nada menos que Paul Thomas Anderson a ritmo de carga ligera, aunque no tanto porque pesan los años y pesan los kilos, no como decía el anuncio de Fonbella, ya que 3 veteranos de lujo como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro protagonizan esta historia, una batalla tras otra, una película bastante peculiar protagonizada por nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio. Cuánto nos gusta Leo con todas sus interpretaciones y qué bien lo hace cuando, por ejemplo, aparece en una película de Martin Scorsese, por ejemplo, que es de las pocas que este actor ha revisado, como cuando aparece en las películas de Quentin Tarantino. Bueno, tenemos las declaraciones de este señor que habla así de su relación con Paul Thomas Anderson. Mi motivo para hacer una batalla tras otra era bastante sencillo. Llevaba 20 años queriendo trabajar contigo, Paul, decía, y me encantaba la idea de un revolucionario acabado que intenta borrar su pasado, desaparecer y llevar una vida normal criando a su hija. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. En los últimos años el cine francés está dando muestras de su buen estado de forma, tanto por su calidad como por la variedad de enfoques con los que agradar a un amplio espectro de público. Los lazos que nos unen es una prueba de ello. Esta coproducción franco-belga ha sido dirigida por Karine Tardieu, recordada por Sácame de dudas, y por los jóvenes amantes que adapta la novela La intimidad de la escritora Alice Ferny. La cinta gira en torno a una librera que tiene un espíritu libre hasta que conoce a un chico divorciado con 2 hijos, que le trastoca todos los planes y su manera de ver la vida. El reparto es bastante potente, con actores de la talla de Pio Marmai y la italiana Valeria Bruni Tedeschi como indiscutible estrella del largometraje en cuestión, que nada tiene que ver con la cantante y actriz Carla Bruni, para evitar confusiones. Se percibe que el guión está muy trabajado, ofreciendo unos giros argumentales en momentos oportunos con los que sorprender al espectador e impactándolo en los primeros minutos de metraje para lograr el enganche en una cinta extraña pero que tiene un toque bastante bonito y emotivo sobre la infancia. Nos parece especialmente llamativa la evolución de la protagonista, marcada por un feminismo ideologizado y por sus prejuicios ante la maternidad, que se van disipando al comprender que se puede llegar a disfrutar de la maternidad aunque
aunque sea en el formato de acogida y a la fuerza. Los debates son equilibrados al mostrar no solo las luces y sombras de las vivencias de la maternidad de las abuelas, sino que en la actualidad también se perciben ciertos avances que a la vez generan ciertas carencias salpicadas con algunas situaciones cómicas que hablan de los excesos del feminismo radical. Resulta muy significativa la defensa de la maternidad y de la vida, por pequeña que sea, de una de las abuelas frente a comentarios más frívolos de otras mujeres que acompañan a una chica en un embarazo durante un aborto espontáneo. El chico aparece como amante del valor de la vida y de la paternidad compartida, que disfruta de su cometido, aunque es un poco insensible ante sus parejas, pero que responde con nobleza ante sus errores. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @Cine y Libertad. Estoy seguro de que alguno de nuestros oyentes se pregunta si de verdad existe el cine familiar. Pues la respuesta es afirmativa con la película Sketch, Cuidado con lo que dibujas. Es una cinta fantástica de tan solo hora y media, con lo que se pasa un rato más o menos entretenido, y en un santiamén se pasa esta historia a un ritmo bastante adecuado, y además está promocionada por nada más y nada menos que por Angel Studios, que es la productora de la exitosa serie de televisión sobre Jesús de Nazaret, Chosen, o The Chosen. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia?, se preguntarán algunos de nuestros oyentes. Pues es una historia de una niña con mucha imaginación que deja caer accidentalmente su cuaderno en un misterioso estanque y sus dibujos cobran vida. Criaturas disparatadas y un poco peligrosas que se escapan por la ciudad sembrando el caos. Junto a su hermano y con la ayuda de un despistado padre, deberán atrapar a sus propias creaciones antes de que el desastre sea total. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues en la página web de Cine 21 destacan lo siguiente, en una página web que sabemos que siempre recomienda buenas historias. Dice: imaginativa película para todos los públicos que sale airosa de una difícil mezcla de comedia, drama, aventuras y leve terror. Aunque probablemente los más peques de la casa puedan asustarse en alguna de las escenas de los monstruos. Avalada por Angel Studios, como decíamos. Sketch, Cuidado con lo que dibujas, es una película que ensalza valores familiares como la unidad, el cariño de padres e hijos o el entrañable afán protector de los hermanos, además de la aceptación y las diversas maneras de gestionar el dolor cuando hay que afrontar muertes traumáticas, en este caso el de una madre. Finalmente podemos decir que esta es la semana de los chavales, porque hemos hablado de películas que tienen que ver con la infancia, también de largometrajes con personajes de carne y hueso que están destinados a la infancia, pero es que ahora quedan dos películas, una coproducción española junto con Bélgica, titulada El Tesoro de Barracuda,
que es una historia dirigida por Adrià García. Y por otra parte también tenemos otra historia francesa que nos ha llamado la atención, que tiene bastante buena pinta y que yo creo que está destinada para un público un poquito más mayor. Creo además que yo creo que va a hacer reflexionar a las personas que se acerquen a verla, porque es una película ambientada en los años 50, dirigida por Jean-François Lagournier, y que cuenta la historia de un chaval, François. La historia en cuestión se titula Un barco en el jardín y la portada es deliciosa para los que disfruten con el mundo de la animación. Entre sus sueños de aventuras y una mirada tierna hacia sus padres, el joven François pasa de la infancia a la edad adulta, a principios de los años 50, en el jardín familiar junto al río Marne. Pierre comienza la construcción de la réplica del Spray, barco legendario con el que Joshua Slocum completó la vuelta al mundo en solitario, haciéndose famoso en 1895. Se embarcan en esta aventura su mujer Geneviève y su hijo François, que acaba de cumplir 11 años y siente pasión por este proyecto y por la figura referente de Slocum, símbolo de libertad. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El peliculón de esta semana no es americano ni británico, sino francés, ya que Éric Besnat, autor de Las cosas sencillas, de 600 kilos de oro puro y de Pastel con pera de lavanda, estrena La primera escuela, una cinta muy interesante que habla de la vocación del maestro. En esta ocasión nos habla de la primera maestra francesa que se conoce, Louise, interpretada por nada más y nada menos que Alessandra Lamy. Tenemos las declaraciones de este señor que nos dice lo siguiente: nuestra sociedad es cada vez más comunitaria y victimista, pero la lucha por la educación gratuita, universal, es muy larga. Este cineasta, por otra parte, dice que todo su film dice lo mismo, que debemos confiar en la vida y en los demás. La solución pasa por encontrarse con los otros en sus diferencias. Hay que decir que Alessandra Lamy está nada más y nada menos que acompañado de Gregory Gadebois, un actor grandote, tipo Obélix, que lo hace fenomenal en todas y cada una de las cintas en las que le he visto actuar. Por lo visto, este es el actor fetiche del cineasta. Y el director de la película, en declaraciones a fotogramas, nos habla de él, porque podemos decir, y es que ya lo hemos dicho, que es su actor fetiche. ¿Qué me gusta de él? Es único. Tiene una humildad que parece venir de un complejo de inferioridad, pero que esconde a un extraordinario observador del humano. Siempre permanece en el escenario, incluso cuando no actúa, para estar disponible, y también estoy convencido para robar actitudes, gestos y vacilaciones. Cuenta la historia
Esta producción, para quien esté interesado, de una maestra que debe convencer a un diminuto pueblo para que los niños dejen la arada y asistan a su primeriza escuela. Una imposición, digamos, poco popular. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. El peliculón de esta semana no es americano ni británico, sino francés, ya que Eric Besnat, autor de Las cosas sencillas, de 600 kilos de oro puro y de Pastel con pera de lavanda, estrena La primera escuela, una cinta muy interesante que habla de la vocación del maestro. En esta ocasión nos habla de la primera maestra francesa que se conoce, Louise, interpretada por nada más y nada menos que Alessandra Lamy. Tenemos las declaraciones de este señor que nos dice lo siguiente: nuestra sociedad es cada vez más comunitaria y victimista, pero la lucha por la educación gratuita, universal, es muy larga. Este cineasta, por otra parte, dice que todo su film dice lo mismo, que debemos confiar en la vida y en los demás. La solución pasa por encontrarse con los otros en sus diferencias. Hay que decir que Alessandra Lamy está nada más y nada menos que acompañado de Gregory Gadebois, un actor grandote, tipo Bélix, que lo hace fenomenal en todas y cada una de las cintas en las que le he visto actuar. Por lo visto, este es el actor fetiche del cineasta. Y el director de la película, en declaraciones a fotogramas, nos habla de él, porque podemos decir, y es que ya lo hemos dicho, que es su actor fetiche. ¿Qué me gusta de él? Es único. Tiene una humildad que parece venir de un complejo de inferioridad, pero que esconde a un extraordinario observador del humano. Siempre permanece en el escenario, incluso cuando no actúa, para estar disponible, y también estoy convencido para robar actitudes, gestos y vacilaciones. Cuenta la historia, esta producción, para quien esté interesado, de una maestra que debe convencer a un diminuto pueblo para que los niños dejen la arada y asistan a su primeriza escuela. Una imposición, digamos, poco popular. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. El titular con el que podríamos abrir este comentario podría ser el de la inspiración de Dalí a Aníbal Smith, pasando por Jim Steranko, porque la portada seleccionada por Panini para Nick Fury, Agente S.H.I.E.L.D., recuerda la célebre obra de uno de los mejores pintores de la historia, don Eugenio Salvador Dalí, autor de Los relojes. ¿Quién no se acuerda de esos relojes derretidos de ese pintor surrealista tan querido aquí en España y por el que les habla? Bueno, pues este cómic, Nick Fury, Agente S.H.I.E.L.D., de alguna manera recuerda a esa obra. Los creadores de esta obra fueron, entre otros, Stan Lee, Frank Springer, y Jim Steranko se encargó de las portadas. Además, ya unos meses antes había creado el personaje de Scorpio, y estoy convencido de que fue el inspirador del personaje de Mística, ya que guarda relación con este misteroróscopo del zodíaco por su capacidad para convertirse hasta cierto punto, por ejemplo, en nuestro querido Nick Furia, que estoy convencido de que inspiró a Aníbal Smith del equipo A, interpretado por el actor de Desayuno con Diamantes, George Peppard, que siempre llevaba en su boca un incombustible puro cubano entre misión y misión, ya que Nick Furia siempre presume o reflexiona sobre sus misiones, mientras que a Aníbal Smith le encanta que los planes salgan bien. Y de inspiración a inspiración, Nick Furia inspiró a Samuel L. Jackson gracias a la corrección política
porque ya sabemos que se tostó un poco y consiguió que no lo echáramos de menos, porque estos papeles le vienen muy bien a ese actor, a ese gran actor que es Samuel L. Jackson. Este personaje en este cómic, en este recopilatorio, termina siempre con reflexiones de cierta entidad, como ese diálogo entre una misionera y el rey de las misiones, Nick Furia, mientras observa un bonito atardecer. Supongo que después de todo lo que ha pasado es ingenuo por mi parte, pero no puedo evitar lamentar que la vida de alguien acabe de modo tan violento. A lo que responde Nick Furia: desde mi punto de vista, hermana Ángela, si pensara otra cosa, no haría el trabajo que hace. Y si no lo hiciera, tal vez no estaré aquí ahora. Sigue reflexionando Nick Furia. El sol se ha puesto sobre muchos hombres buenos y malos. Tal vez, si hubiera más que sintieran lo que usted siente, también lo verían ahora. Classic Manía. Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un brazo ensangrentado? ¿Es que te ha atacado el monstruo del lago Ness? Pues algo parecido, lo que pasa que en animal real, aunque este no lo sea demasiado. Hoy voy a hablar de tiburón. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss. ¿Y qué es lo que cuenta, por si alguno no lo sabe? Pues la paz de la localidad marítima de Amity Island se ve perturbada por la muerte de un bañista entre las mandíbulas de un enorme tiburón blanco. El sheriff del pueblo se ve obligado por el alcalde a llevar la investigación en secreto y a no cerrar las playas. El policía contará con la ayuda de un biólogo y de un viejo marinero para dar caza a la bestia. Esta fantástica obra es de Steven Spielberg y está basada en el bestseller de Peter Benchley. ¿Y cómo se llamaba el simpático bichito? Pues el nombre íntimo para el equipo que tenía el tiburón mecánico era Bruce, que también era el nombre del abogado de Steven Spielberg. ¿Y qué pasó con las escenas peligrosas? Pues para la escena en la que Hooper se sumerge en la caja de barrotes en el agua, se usó una versión más pequeña de la caja con un maniquí y una persona pequeña que se iban alternando ante las acometidas de un tiburón, pero mucho más pequeño el del protagonista de la película. Aunque la grabación fue todo un éxito, el tiburón parece grandísimo y el pequeño doble sufrió alguna que otra herida. Oye, eso que me cuentas fue peligroso, pero más peligroso, o mejor dicho, más peligrosa fue la broma que gastó George Lucas, ¿no es verdad? Pues durante la preproducción, Steven Spielberg acudió junto a sus amigos Martin Scorsese, George Lucas y John Milius a ver cómo se estaba construyendo el tiburón mecánico que saldría en el film. Con el objetivo de hacer una broma, George Lucas metió la cabeza dentro de la boca del tiburón y sus amigos apretaron las mandíbulas contra su cuello, con tan mala suerte que quedó atrapado. Al final se liberó, pero se le quitaron las ganas de bromear durante toda una temporada. Y se empezó a demostrar cómo finalmente fue que esa maquinaria daría bastantes problemas. Oye, ¿qué hay de cierto en la habilidad de Robert Shaw como escritor? Pues el monólogo de Quint sobre el incidente de Indianápolis lo escribió el propio Robert Shaw, tras un primer boceto de Howard Sackler que fue posteriormente alargado por John Milius, y los guionistas convinieron que era exactamente lo que necesitaba el personaje. Irene, mis fuentes, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes, dicen que la relación durante el rodaje entre Robert Shaw y Richard Dreyfuss fue infernal. ¿Qué me puedes contar? Pues sí, mis fuentes te desvelan que en principio los actores se llevaban bien. El problema surgió cuando Richard Dreyfuss intentó curar el alcoholismo de Robert Shaw por la ventana, con lo cual el actor Robert Shaw le golpeó con un extintor. Además, este actor británico pensaba que Dreyfuss era una primadona y lo despreciaba. Bueno, finalmente hay que decir que esa tensión favoreció el resultado final del rodaje, y del resultado del éxito de la película pues en mayor o menor medida coincide principalmente por esa tensión tan fuerte que tuvieron estos dos actores. Por cierto, ¿qué me puedes decir del autor de la novela? Pues está basado en la novela de Peter Benchley, que leyeron los productores Richard Zanuck y Richard Brown para dar inicialmente la película al director Dick Richard.
en la comida en que se reunieron Zanuck y Richard Brown, productores, Dick Richard, el director, Mike Medavoy, agente de Dick Richard y Peter Benchley escritor de la novela. El director no paraba de decir la palabra ballena, hasta que, enfurecido, Peter Benchley dijo que nadie que no pueda distinguir un tiburón de una ballena iba a filmar su libro. Oye, también tengo entendido que el tiburón mecánico falla más que una escopeta de caña, ¿eso es verdad? Sí, el tiburón mecánico tuvo muchas averías, por lo que Spielberg se vio obligado a mostrar muy poco del tiburón bajo y sobre el agua, lo que creó un miedo basado en lo que no se ve, principalmente la principal atracción de la película, en realidad. Por último, ¿puedes decirme lo que dijo la crítica de la cinta? Pues Spielberg, que decía que el mejor comentario de la crítica a su película fue este: triunfó porque reflejaba el temor masculino a la vagina femenina, a la vagina dentada. Pues hay que decir que esto que cuentas me suena bastante, porque coincide con un cortometraje que vi en el Festival de Cine de Málaga, que hacía una película de terror basada en ese comentario de Steven Spielberg. Por lo menos esa es la impresión que me da. ¿Y me puedes decir que por qué has elegido esta película? ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella? Porque es una película de terror que para mí se ha convertido en un clásico. Es de las mejores porque mantiene una tensión durante toda la película y tiene momentos muy muy importantes, como el momento en que los niños Sigue. el padre le dice a los niños que se vayan a la laguna con el barquito porque les da miedo que estén en la playa. Y en ese momento ahí el tiburón ataca a un señor mayor que estaba en una barca y está avisando a los chavales de que salgan del agua porque está entrando el tiburón en la laguna, y le muerde la pierna. Esa pierna cae al agua, y cuando los niños caen al agua, están sacando al hijo mayor y lo arrastran de tal forma que se ve que te crees que al niño es el que le han cortado la pierna, y ahí te crea un momento de tensión impresionante. Y aparte también me gusta mucho la banda sonora, aunque es muy conocida y las bandas sonoras de John Williams son muy parecidas unas a otras, pero esa propia banda sonora mantiene la tensión. Y también me gustan mucho los papeles de los personajes, que están muy bien asignados. Sí, pues comentarte algo de la banda sonora de John Williams. Hay que decir que solo la música solo suena cuando aparece el tiburón. Eso es un detalle muy curioso de la película, que eso fue un gran efecto que consiguió. Yo creo que es el gran éxito de la película, y eso en mayor o menor medida se lo merece John Williams, que fue el que consiguió ese efecto. Por último, tú que eres una friki de los tiburones, ¿por qué no terminas con una frase que recuerdes de esta popular cinta? Pues está basada la frase en el momento en que van a poner la jaula antitiburones dentro del agua, y el Quint le dice a Richard Dreyfuss: tú vas a estar en la jaula, y la jaula va a estar en el agua, y nuestro tiburón cerca. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y en esta ocasión damos la bienvenida a Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional, que nos va a hablar de una figura que para mí era desconocida, como Dorothy Day, que pasó de su activismo político a su conversión religiosa, siempre teniendo en cuenta a los más débiles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, en primer lugar hay que decir que para los que defendemos la vida, por pequeña que sea, nos choca en principio la vida de esta mujer, Dorothy Day. Tengo entendido que la juventud de Dorothy Day fue muy difícil y que se sometió a un aborto, y más tarde, tras su relación con otro hombre, dio a luz a una hija que tuvo que bautizar en secreto por la oposición del padre. ¿Nos puedes dar algunos detalles más? Pues sí, evidentemente. Dorothy Day no se crió precisamente en un ambiente cristiano, sino todo lo contrario, aunque de vez en cuando se sentía atraída por ciertas lecturas o por ciertos ejemplos
de algunas personas cercanas, pero vamos, ella se comprometió. Hay que tener en cuenta que estamos a principios del siglo XX, los años de vida de Dorothy Day es de 1897 a 1980, y entonces, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, pues siempre lo ha habido, pero había mucho activismo político de izquierdas, había estaciones de injusticia derivadas de la Revolución Industrial, sin duda, y claro, pues Dorothy Day pretendía cambiar el mundo, hacerlo con sus escritos, porque pronto se metió a periodista, tuvo una relación con un compañero periodista y a resultas de esa relación quedó embarazada, pero al cuarto mes abortó. Después se arrepintió toda su vida, ¿no? Sí. Y más tarde continuó otra relación, esta vez con un biólogo, con un científico. La relación evidentemente no lo llevó a abortar, pero tenía serias discrepancias porque ella se acercaba al catolicismo mientras su pareja pues no estaba por esa labor, ¿no? Y un día, al encontrarse casualmente con unas religiosas que vivían cerca de la casa de la playa, en la zona de la costa este de Estados Unidos, donde vivía con su pareja, empezó a tratar a esas religiosas y a partir de ahí se le sugirió la idea de ser bautizada tanto ella como su hija, ¿no? Y sucedió eso, pero eso significó la ruptura de la relación. Sin embargo, curiosamente, pues se ha averiguado que aunque nunca llegaron a casarse, ni Dorothy Day logró atraer a este hombre, al padre de su hija, tuvieron una relación más o menos apacible, a partir de esta hija que tenían en común. Sí. Bueno, la verdad que este marido o pareja o marido que nunca llegó a ser, también yo creo que sería un poquito cabezota, porque a veces hay que ser un poquito flexible en ciertos temas. Luego en tu artículo dices que hay algunas lecturas que se influyeron en el progresivo acercamiento de Dorothy a la fe. Primero se acercó a la justicia social y de ahí a la fe católica. Nosotros que pertenecemos a la Iglesia, normalmente nuestra fe nos lleva a ayudar a los demás y a implicarnos en los problemas que hay en la sociedad. ¿Puedes concretarnos algunas lecturas que hizo esta mujer? Sí, efectivamente. Yo siempre, cuando estudio alguno de mis personajes, pues busco también las lecturas que les han influido a lo largo de su vida, ¿no? Muchas veces las lecturas pues son tempranas. En este caso, de niña y adolescente, empezó a leer algunos de autores. Leyó, por ejemplo, a Jack London, que no solo es, como algunos piensan, un autor de aventuras, sino que tiene una profunda inquietud social y cuyas ideas están próximas al anarquismo. Sí, pero es verdad, doy fe de ello. Creo que tenía tendencia socialista, sus novelas están súper bien y además curiosamente se parece a Albert Rivera, que era dentro de los políticos, pues podíamos asociarlo un poco a centro-izquierda, centro. Bueno, en este caso yo creo que ya que cuando salimos del tema, sí. Era un poco más radical y llegaba hasta el anarquismo, creo yo. Pero bueno, yendo al tema, las novelas le influyeron, pero sobre todo una novela de un autor que se llama Upton Sinclair, titulada Jungla, que describía las condiciones tremendas, insalubres, nocivas, mortíferas para los trabajadores en un matadero de Chicago a principios del siglo XX. Es una novela que le impactó muchísimo, ¿no? Por cierto, ya que te gusta mucho el cine, Upton Sinclair es el autor cuya novela fue adaptada con el título hace unos 15 años largos, Pozos de Ambición, una película que interpretó Daniel Day-Lewis, de Paul Anderson. Ahí se enfrentaba tremendamente a su padrastro. Pues eso era una novela también de denuncia social y algo más de Upton Sinclair. Bueno, y después también leyó a Tolstoy y a Dostoyevsky. Y de alguna forma el cristianismo, quieras que no, aunque a veces un poco heterodoxo, de estos autores, sobre todo de Tolstoy, pues aflora por ahí, ¿no? Ante las situaciones de injusticia, ¿no? Y todas esas cosas despiertan en ella una profunda sensibilidad y le hacen dedicarse a la escritura, ¿sí? Y empieza a colaborar en periódicos vinculados a la izquierda, y es una activista ya que está en contra de la entrada en la guerra en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Todo eso. Pero luego también, cuando se trata de su conversión, lo que ella hará será también leer otros autores que le influirán mucho, ¿no? La vida de Santa Teresa, las confesiones de San Agustín, la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. En fin, cada momento pasará, digamos, a una fase más mística y espiritual, ¿no?
pero digamos que ha sido cierta literatura la que le ha acercado a Dorothy Day a su interés por lo social y de ahí, curiosamente, pues a la fe católica. Hay uno de los artículos que tú has escrito sobre esta mujer que lo titula Los descubrimientos de Dorothy. Escribes que Dorothy encontró a Cristo en los pobres, pero a otros en la injusticia que le llevaron a abrazar el comunismo. Pero ¿por qué no fue así en el caso de Dorothy? Bueno, porque Dorothy Day es una persona abierta a la verdad. Entonces, muchas veces otras personas abrazaron una ideología determinada del comunismo, cualquier ideología de tipo colectivista, y no se bajaron, a pesar de las evidencias, no se bajaron de su carga ideológica. Eso sucede mucho hoy en día. Un día en que la política se piensa como si fuera un partido de fútbol, este es mi equipo, sí, lo hace mal, pero claro, los otros son peores, ¿no? Entonces, Dorothy Day se da cuenta de eso. Y lee, por ejemplo, a algún autor como católico de aquella época de entreguerras, ¿no? François Mauriac, que dice en uno de sus libros, Dios se disfraza en los pobres. Entonces los pobres sirven para ver a Dios en ellos, a Cristo. Mientras que los comunistas y otros lo que hacen es considerar que esos pobres, bueno, muy difusos quiénes son esos pobres, el proletariado, que al final son ellos mismos los que lo encarnan, son el nuevo Mesías, ¿no? Y la lucha de clases y todo esto, ¿no? Sin embargo, Dorothy Day no habría estado de acuerdo con aquella gente que piensa, porque después vino en Estados Unidos la época del anticomunismo, que para acabar con el comunismo hay que matar a los comunistas, ¿no? Evidentemente no. Ella, Dorothy Day, aparte del amor a los enemigos, sabía distinguir entre la ideología y la persona. De hecho, el libro de su conversión, mi autobiografía, que está publicado por Ediciones Rial, Sí. que es un libro muy interesante, aunque no abarca toda su vida, está dedicado a su hermano menor John, que seguía pegado al radicalismo de izquierda. Y sin embargo le dedica el libro para que reflexione. Sí, sí. Ya por último te queríamos preguntar sobre lo que dijo Benedicto de esta mujer, una mujer conversa que dio testimonio de su fe desde un punto distinto a lo habitual. Sí, evidentemente hablamos de Benedicto, que la trajo a colación a una de sus catequesis, con otros personajes recientes, santos de la Iglesia de toda la vida y también santos padres, pero también presentó figuras más recientes. Por eso Dorothy Day, que busca a Dios en la defensa de los pobres, en la justicia social, y que a algunos les puede sonar extraño, porque parece que fuera pues una activista de tantas, que estaba contra las guerras, también contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, pero realmente no se quedaba en lo político, sino que además fundó centros de ayuda a los pobres, que les atendían, compartió un poco pues su destino. De hecho, su gran obra es el movimiento del Catholic Worker, el trabajador católico, ¿no? Que fundó allá por los años finales de los 30 y de los 40, y que realmente como es una red que sigue existiendo en todo el mundo, se puede consultar en internet, en sus actividades, y además pues también otra cosa, yo pienso que con este Papa, con León XIV, que también es norteamericano, es muy posible que en un plazo no muy lejano esta mujer sea elevada a los altares de momento como beata, y que también Francisco, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en 2015, citó a 4 grandes norteamericanos para él. Uno de ellos era Abraham Lincoln, pero también estaba Dorothy Day y Martin Luther King. O sea, los puso a ese nivel. O sea que realmente esta mujer tiene bastante que decirnos, ¿no? Y añadiendo otra cosa, en 2023 Francisco prologó una edición italiana de uno de los libros autobiográficos, ¿no? Y destacó 3 aspectos de Dorothy Day, que es la inquietud que siente en su alma, pues como Agustín podríamos decir, el amor a la Iglesia, que al final pues la Iglesia aparecía para alguna gente como cómplice de los abusos de los ricos y tal. Ella ve que no es así, y sobre todo también destaca Francisco al prologar ese libro el afán de servicio de Dorothy, que ve a Dios, a Cristo en los pobres.
bueno, para los que amen la historia y también este tema de las conversiones y de los cambios de pensamiento, que también es bueno ser flexible para bien. Nos quedamos con esta figura desconocida para mí, pero ya conocida para todo el mundo gracias a nuestro amigo Antonio Rubio Plo. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, el Festival de Cine de Toronto ha terminado, lo cual rima con Víctor Alvarado, y no ha terminado con nosotros. Eso ya dejamos las rimas. 50 edición del Festival de Toronto, 50ª, que se diría correctamente con lo que es el orden. Os está hablando Antonio Peláez Barceló, desde, pues a 8 minutos en bici del festival, incluso a lo mejor a veces a 7. Y con, yo creo que ha sido en general una grata experiencia dentro de todas las sorpresas que nos va dando. Así que vamos a por ello, porque en primer lugar, ¿qué os estaréis preguntando? Sí, después de la entrevista con Amenábar, ¿qué impacto ha tenido la película? Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué impacto tienen realmente las películas en un festival que muestra un total de 297 era en principio este año, pero ahí incluyen también cortos, que hay unos 80, de las cuales además 50 son canadienses? O sea, es un festival, como todos los festivales, en realidad te muestran como que vas a poder ver cine de todo el mundo, pero en realidad lo principal es la promoción del cine propio. Al fin y al cabo, en este caso en Toronto, en torno al 25-30% de la financiación viene del gobierno provincial, del gobierno central, entonces incluso hasta del gobierno local, por supuesto, del gobierno de Toronto, del Ayuntamiento de Toronto. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente, dentro de que personalmente encuentro fascinante que puedas ir a un festival en el que encuentres películas como Nomad Shadow, esta película dirigida por una directora japonesa que vive en Estados Unidos, coproducción con España, coproducción minoritaria, y que transcurre supuestamente en el Sahara, pero está rodada en Argel, ¿vale? Al mismo tiempo puedes ver una película de una directora israelí como Or Sinai, talentosísima, o sea, uno de los grandes talentos que tenemos para el futuro, atención, que transcurre principalmente en Polonia, hablada en polaco, un idioma que ni ella ni la actriz que hacían conocían, pero que nos muestra, pues eso, todos los problemas de la inmigración, de trabajar fuera de casa y sobre todo de una madre por llevar adelante la familia, ¿vale? Al mismo tiempo nos encontramos una película como Palestina, 1936, que muestra va a decir alzamiento, hoy en día no se puede decir alzamiento, que eso es memoria histórica, cuidado, bueno, que muestra la rebelión de unos, hoy en día se llaman palestinos, que querían ya tener su estado en esa época. Al mismo tiempo tienes en un cine casi de la esquina, y potestando una serie de palestinos, 10 o 15, pero metían mucho ruido, una película canadiense como The Road Between Us, que muestra cómo un general retirado acude a la llamada de socorro desde Tel Aviv, son 400 kilómetros, hasta la frontera con Gaza, la llamada de socorro de su hijo, porque les están atacando, y claro, su padre no solo quiere salvar a su hijo, sino también a sus nietas. Por el camino va salvando a todo el mundo. Conocer de esta manera los casos personales, aunque sean de ficción, pero que son más personales, que son incluso más reales que todo lo que vemos en las noticias,
eso no tiene precio realmente. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que los grandes titulares se los lleva la controversia que buscamos hoy en día, ¿no? O que los premios, pues se lo puede llevar, por ejemplo, Hamnet de Chloe Zhao, que es una directora estupenda, una película sobre Shakespeare. Pues maravilloso, que se lleve el premio, ¿vale? Que se verá por todos lados. La de Park Chan-wook también se verá por todos sitios. Pero hay muchísimo cine, quizás haya una sobreproducción, y ahí, entre todo eso, Amenábar tiene un problema ahora mismo, aparte de que se invente cosas que con Cervantes es bastante fácil, porque como se sabe poco de la biografía, y cuanto más joven menos se sabe, te puedes inventar lo que quieras. Pero si tú en tu película al principio pones Netflix, va a ser muy difícil que la pongas en cines, por mucho que te empeñes. En cuanto al cine español, depende también de las ambiciones. Creo que puede tener un buen futuro Nomad Shadow, aunque claro, proyectar también en el Sáhara la película como quieren va a ser complicado. Pero lo curioso del cine español este año es que ha sido todas las películas que se han presentado han sido coproducciones internacionales, muchos casos europeos además. Una de las que no fue europeos es también la interesante Bajo un mismo sol. Muy divertido, me acuerdo cuando hablamos con todo el equipo que decía que hubo un momento que estaban muy malos ellos ahí en la selva en Santo Domingo y que decían que estaban bajo un mismo virus. Bueno, pues ese equipo además que se llevó muy bien es Coproducción España-Santo Domingo. Veremos si eso facilita que se vea la película, pero las coproducciones europeas lo que sí facilitan es que la película se vea en el país que ha coproducido. Volvemos a Amenábar, España e Italia. En el caso también de la película Forastera, que es de Lucía Aleñar Iglesias, esta directora catalana que vive ahora mismo en Los Ángeles, es una coproducción también Italia y Suecia, en este caso Suecia importante. Bueno, pues ya sabes que ahí se va a estrenar esos 3 sitios. Repercusión, va a ser complicado todo. Isabel Coixet, por ejemplo, es producción principalmente italiana con España, y además va a ir al la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid, y se estrenará en febrero. Van haciendo sus distintas políticas las películas en un paisaje en el que cada vez es más complicado hacerse ver. En este sentido, sí que Sirat, de Oliver Laxe, bueno, es una película que impacta, tiene aquí distribución y ha dado el primer paso para intentar llegar a estar entre las nominadas. No creo que se lleve el Oscar, quién sabe, estar entre las nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera. Dicho todo esto y todo este mare magnum de películas, que es un poco lo que es el festival, yo quiero destacar las mías. Porque hay un señor que se llama Christian Petzold, alemán, que no solamente hizo Bárbara, que fue cuando lo descubrimos, y dijimos, ¡ay, es que hubo comunismo en la Europa del Este! Hombre, que sí hubo comunismo, cuéntaselo a los que lo vivieron allí. Sino que, además, ha creado una carrera, es de esas carreras coherentes. A mí personalmente me gustan mucho los artistas que cambian de dirección en cada película, pero también me gusta muchísimo Petzold, y hace un capítulo de ese libro, cada película suya es un capítulo de ese libro, que parece que tiene el mismo argumento, pero en cualquier caso tiene un estilo fascinante que capta. Miroir número 3, dicho en francés, pero la película es en alemán. Es Espejos número 3, es una obra de Ravel, que es la que suena a lo largo de la película porque es lo que tocaba el piano. Una hija que ya no está. Y hay un personaje que, sin embargo, aparece y recuerda mucho a esa hija. Como comentaba con Lucía Aleñar, digo, el argumento de tu película, siendo distinto, porque en este caso es como una nieta que recuerda a la abuela, enlaza mucho con el duelo. ¡Ay! Cuanta menos religión tenemos, más necesidad de duelo, porque la religión nos da un proceso de duelo, una forma de procesar el duelo. En fin, en cualquier caso, de eso no trata la película. Petzold, de nuevo, esos personajes misteriosos, esas relaciones distintas, esa mirada, esa forma de rodar que parece que no pasa nada, pero al mismo tiempo pasa muchísimo por dentro, lo hace maravillosamente. Pero tenemos también en la sección Platform, en la que por cierto ganó una película ucraniana, que aquello era más malo que pegar a un padre, Valentín Vasianovich,
que por cierto hace de padre, pues es una película como el padre de las relaciones con el hijo y de fiestas bebiendo alcohol y de metacine, o sea, de un señor como que hace cine aburrido, aquello como para qué. Bueno, pues esa era la mala, la de Ucrania, coproducción con Lituania, que parece que consiguió fondos alemanes. Pues me alegro que este señor haya podido hacer cine, pero la buena vino de Francia, Pauline Loques, Nino. Si las películas españolas, pues como el caso de Lucía Leñar, algunas películas españolas dirigidas por mujeres se nos están empezando a parecer ya mucho, si parte del cine actual se nos parece ya mucho, Pauline Locke ha hecho otra cosa completamente diferente. Ha hecho un guión tan magníficamente estructurado, cerrado, montado, imaginado, que cada 2x3, cada momento que evoluciona la trama, estás sorprendido, no sabes dónde va a ir. Y el punto de partida es casi el que tenía Agnès Varda en Cleo de 5-7. Lo que pasa es que en ese caso estaba esperando al diagnóstico. Aquí empezamos con el diagnóstico. Un joven de 26 años recibe el diagnóstico de que tiene un cáncer. Eso es el viernes. Le dicen el lunes empezamos la quimioterapia y tienes que ir además a congelar tu semen porque si no a lo mejor no puedes ser padre. Fascinante. La película es una maravilla. Nino de Pauline Locke. Y a partir de ahí, imaginaos, 300 películas más. Festival de Cine de Toronto, festivales de cine. ¿Cuál es el futuro del cine? Pues que sigamos existiendo las personas y nos sigamos relacionando unos con otros, que es lo que nos muestra. Así como intento yo relacionarme con vosotros y sobre todo con Víctor Alvarado. Víctor, me relaciono tarde, ¿a que sí? Siempre llego tarde, pero en fin, lo intentamos. Y seguiremos relacionándonos con Directo a las Estrellas. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.